Listo, chicos. Bueno, esto para que finalicemos y hagamos la actividad que les decía. Tenemos entonces como fundamentos contables, recolección, identificación, medición del valor económico, clasificación de los reportes, codificación, acumulación, registro, emisión de estados financieros, revelación, interpretación, análisis, ¿sí? Evaluación sobre la factibilidad financiera de la empresa. Tenemos seguimiento mediante indicadores. Entonces, lo que les decía, miren, no es solamente el aspecto de levantar la información financiera de una empresa, es decir, qué ha pasado con los datos numéricos de la empresa de un momento a otro, sino todo lo que involucra cada uno, recolectarlas, identificarlas. Miren, para poder, por ejemplo, identificarlas, se hace desde la perspectiva de dos elementos. Pues uno, las normas financieras internacionales que hablamos ahorita, que son las NIF, pero también de cómo las voy a identificar de acuerdo a las cuentas como se determinan en Colombia, que se llaman, ese se llama PUC, ¿cierto? Entonces, el registro único de cuentas, donde me identifica cada cuenta cómo debe ser llevada en términos de la información financiera, ¿sí? En términos de qué se hace las transacciones, entonces en términos de nosotros, el peso colombiano, ¿cierto? Los soportes, cómo se dan. Ahorita vamos a ver unos, no fundamentos, sino otros elementos puntuales que se debe dar en la organización como tal, es decir, en términos de la información, cómo se da, es decir, unos principios en términos de la contabilidad. Estos como fundamentos pues serán fundamentales en términos de todo el proceso que se da para al final tener pues o poder levantar unos estados o unos informes de gestión a partir de lo que ahora les comentaba, entonces indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y cómo se da a partir, digamos, de allí. Adicional, tenemos entonces que la contabilidad, muchachos, no se da, o bueno, digamos la más completa, ya les voy a decir cuál es digamos la que involucra casi todas. Sin embargo, en las organizaciones pueden darse diferentes clases de contabilidades, es decir, y cada una implica o puede dar respuesta, digamos, a un ente en particular. Entonces, miren, cuando hablamos de la contabilidad fiscal, por ejemplo, entonces, ¿a quién puede dar, digamos, fe o respuesta a esta contabilidad fiscal? Entonces, por allá al Estado que quiera determinar cómo está funcionando mi organización y si en efecto yo estoy cumpliendo con todas las obligaciones fiscales que tengo con ellos, ¿sí? Miren, ya les voy a mencionar qué implica cada una, pero entonces tenemos la fiscal, la gerencial, ambiental, pública, de servicios, comercial, costos, social y financiera, que la financiera es la que finalmente recoge todas las que estamos hablando, ¿sí? Tenemos entonces la contabilidad financiera. El objetivo que se pretende con esta base es proporcional datos respecto de la información financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera de la empresa y en los flujos de efectivo. Es decir, esta tiene involucrados casi todos los elementos. ¿Por qué? Porque contempla todas las entradas y salidas de dinero de la organización, ¿cierto? Recoge todos los que vamos a ver ahorita, la fiscal, la gerencial, todos los elementos que hablamos, esta financiera la recoge para que al final en efecto tengamos los estados financieros consolidados con pues todo lo que se proporcionó dentro de la organización en un periodo pues contable, ¿sí? Tenemos la fiscal, cuya base es la renta gravable, lo que ahorita les decía, y la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a cada país. Entonces, si bien en un momento determinado el Estado me pida toda mi información contable financiera, es decir, desde la contabilidad financiera, también me puede decir, no, yo quiero
el informe solo desde la contabilidad fiscal. Entonces esta va a tener otra estructura pues distinta y más enfocada pues obviamente desde los elementos que yo como organización tengo que cumplir pues para estos entes, ¿cierto? O para este ente pues que es el Estado. Tenemos la gerencial, que tenemos ahora de carácter interno con el fin de impulsar y controlar la gestión. Miren muchachos, hay algo y es que esto también va a depender de acuerdo a quién se le vaya a presentar la información financiera, ¿cierto? Entonces la información, digamos, fiscal no se le va a presentar a todo el mundo, casi que netamente solo al Estado, ¿cierto? Y a los socios, obviamente. Esta gerencial, en muchas ocasiones, esta gerencial es supremamente descriptiva en términos de los costos y gastos que se tienen dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, la financiera, pese a que pueda tener inmersa la gerencial, no es tan explícita en la información, me hago entender, es decir, la gerencial como es para uso interno, solamente para que lo vean sus gerentes, sus dueños y socios, puede ser supremamente descriptiva, mientras que la financiera no. Sin embargo, hay algo, y es que en la financiera, si bien puede que no sea tan descriptiva en el estado financiero en sí mismo, es decir, en el estado de resultados, en el balance general, no muestre toda la información en sí misma, sí va a tener algo que se llama notas contables. ¿Qué pasa? Los estados financieros muestran sus respectivas cuentas. A ver, vámonos, qué sé yo, estado de resultados, tenemos las ventas. En las ventas, en el estado consolidado se tiene un valor, ¿cierto? Pero ese valor puede ser es el consolidado de todos los negocios de la empresa, es decir, no tiene discriminado qué ingreso fue por qué o el valor de cada cosa. Entonces, probablemente esas ventas tengan un número, un numerito al frente, qué sé yo, el número 5. Entonces yo me voy para los estados financieros de la empresa y me voy a buscar el número 5 a ver qué me dice. Entonces allá en esa descripción, porque esas son las notas contables, son descripciones de esa cuenta, probablemente sí me va a mostrar qué pasó, es decir, qué involucra entonces esa cuenta. Entonces esas ventas fueron tanto por X cosa, tanto por esta otra cosa, es decir, ya me va a dar una discriminación del valor, mientras que en el estado financiero consolidado no lo voy a encontrar. Por eso se llama consolidado, es decir, ya me muestra la información general, el valor total. Nos vamos para los costos, lo mismo, los costos tienen un valor consolidado, pero yo me voy para la nota, entonces me va a mostrar la discriminación de esos costos. Entonces, en materiales cuánto fue, en mano de obra cuánto fue, sí, ya va a haber una discriminación como tal. Ojo, que pasa algo y es que la contabilidad financiera, que son los estados financieros en sí, es obligatorio para todas las empresas que los tengan que publicar, ¿cierto? Pero no todas las empresas lo hacen porque no, bueno, o no los publican, digamos, publican los estados financieros consolidados, pero sin notas contables, por ejemplo, que es esa parte de la contabilidad gerencial, es decir, una descripción más detallada de todos los valores que yo encuentro. Tenemos también la ambiental, que tenemos toda vigencia por la responsabilidad de todo ente económico de preservar la naturaleza al momento de desarrollar su objetivo social. Pues cuando si hay empresas que trabajen mucho pues este aspecto y se favorezcan por ese comportamiento. De lo contrario, pues es más difícil que se lleve a cabo. Tenemos la contabilidad pública, esta es la que proporciona información para el Estado y es generada por los diferentes entes territoriales como gobernación, alcaldías y empresas del Estado. Entonces miren que esta, digamos, ya está más enfocada a un grupo de empresas puntualmente, ¿cierto? Las de servicios, aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios, tales como son los bancarios, hotelería, turismo. Miren, obviamente el Estado, a pesar de que, qué sé yo, algunas cuentas generales son muy parecidas, pues qué sé yo, los ingresos pues serán los mismos, ya ofrezco un servicio, un producto, ¿cierto?
los ingresos se refieren a lo mismo, o sea, el ingreso que yo tengo por mi deber ser. Sin embargo, obviamente en la estructura y descripción ya detallada de su deber ser, pues será diferente. Sin embargo, las NIF me dan este lineamiento puntual para que tanto unas como otras puedan presentar, digamos, la información de la forma más correcta. Tenemos la comercial para aquellas empresas que tienen este comportamiento, ya sabemos, compran producto terminado y los venden posteriormente a un precio pues mayor. Esta sí es supremamente importante, la contabilidad de costos, porque esta me lleva a el deber ser casi que desde la contabilidad, ¿cierto? Entonces, todos los costos que ahorita mencionamos, materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, cómo están siendo manejadas para posteriormente ser llevada pues a la contabilidad financiera consolidada, ¿cierto? Esta es supremamente importante porque ya sabemos que también las utilidades van a depender de quiénes, de los costos y gastos, ¿cierto? Y el buen, digamos, la buena eficiencia en términos de los recursos, en términos de ellos. Y finalmente tenemos la social, que mide el impacto de la actividad en la sociedad o comunidad en la cual se desarrolla. Esta también es interesante en términos de que en algunos momentos el Estado pueda generarme un beneficio tributario o no por este aspecto social que la empresa ejecute, ¿cierto? Listo, para terminar entonces tenemos las normas internacionales financieras, esto nomás por mencionarles pues de qué se trata. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas normas referentes a la contabilidad de información financiera que corresponde al sistema compuesto por postulados, permite identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. Miren, ahí es donde radica realmente el interés de los estados de poder abarcar estas normas internacionales. Y es que miren, cuando hablamos de información relevante, la que en realidad muestra el deber ser de mi organización, es decir, qué hago, a qué me dedico, en qué mercados y muestre realmente pues que esa es mi actividad principal. Cuando hablamos de digna de crédito, que yo pueda entrar a verificar que esa información pues corresponde a lo que estoy diciendo, que tengo soportes, ¿sí? Que tengo soportes para identificar que cada transacción se hizo de esa forma y que pues es la forma, digamos, correcta. Y comparable, es, digamos, casi que el aspecto fundamental para las que nacieron las NIF, y es que la información financiera, ojo, a partir de los estados financieros, pueda ser evaluada de una empresa a otra, es decir, una empresa más grande a mí me adquirió, entonces pueda analizar en términos de la misma información sus estados y mis estados y los pueda alinear. Que una empresa es una multinacional y se encuentra en muchos países, en ciertos momentos determinados, pueda consolidar la información de todas sus filiales, pueda ir a países a adquirir otras y demás. Esto más que todo, en este mundo globalizado que vivimos, pues facilita, digamos, las operaciones de las organizaciones, ¿cierto? De cierta forma. Por acá nos dice el compañero Wilson, es un medio por el cual se puede estandarizar la presentación de la información y así pueda entenderse en cualquier lugar. Absolutamente. De hecho, ese es el objetivo realmente, ¿cierto? Que pueda presentarse la información en un momento determinado. Ay, no sé, alguien me alzó la mano. ¿Quién fue? Bueno, no sé. Si algo entonces escribes por el chat. Listo. Y finalmente entonces tenemos pues unos aspectos pues importantes, digamos, de la adopción de estas normas que tenemos. Permite a una empresa presentar sus estados financieros en las mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que posibilita que sea adquirida
por otra o que pueda adquirir otras empresas también en otros países, ¿cierto? Supremamente importante. Ojo, que la calidad de la información sea la misma, ese es el interés. Por otra parte, las empresas con filiales en países que requieren o permiten las NIF puedan ser competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial. Es decir, el lenguaje va a ser el mismo para todos. Entonces es muy, muy, muy importante, pues, este elemento. Bueno, muchachos, ahora sí, la actividad pues que les tengo planteadas, porque pues bueno, para poder tener entonces como el tiempo que tenemos acordado para la clase, les voy a enviar ya mismo un documento que se llama Principios Contables. Entonces la idea es que le den una lectura rápida, no sé qué hora es, a ver, yo miro, son las 11:35, yo creo que podemos dar media horita para volvernos a conectar y nada, a responder esta pregunta. ¿Cuál consideras el principio más importante para el buen manejo de los recursos en una organización y por qué? Esto, para que generemos pues como un pequeño debate por aquí, hay dos formas y no sé, ya entonces por acá ustedes me dirán. Una es que nos volvamos a encontrar por este medio y hagamos el debate, o la segunda es que les abro un foro en la plataforma para que lo hagan por allá y den su respuesta. Ya no sé, díganme ustedes qué les gusta más. Sí, que nos volvamos a encontrar por aquí o en el foro. Listo, por aquí todos dicen foro. Ok, entonces ya mismo les voy a abrir el espacio. Ojo, chicos, que sí lo tienen que hacer. Es que es más, entonces sí lo voy a hacer calificable. Listo. Tienen nada hasta las 2 de la tarde para que respondan su respuesta. A las 2 de la tarde cierro el foro. Ah, no, pero ustedes qué, unos dicen por aquí, otros dicen foro. Entonces voy a contar. A ver, foro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bueno, ¿quién dice pues que en el foro finalmente? Valerie, Emanuel, Jacqueline y Cristian dicen foro. Wilson, Catalina y Lina. Listo, no, ya sí pues ganó la mayoría que el foro. Entonces ya mismo se los voy a habilitar allá y tienen plazo hasta las 2. A las 2 lo cierro y lo califico. Listo. Ok, chicos, muchas gracias. Nada, era más rico por aquí, pero bueno, así son ustedes. Nada, entonces ya mismo se los voy a mandar al correo el documento y se los voy a montar a la plataforma también junto con el foro. Entonces nada, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. ¿Listo? Listo, Profe, chicos. gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, y tienen hasta las 2 para el foro. ¿Qué lo califico? Listo.